¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre las mujeres en Israel y Palestina ha sido una mentira cuidadosamente construida? Lo que estás a punto de ver no es un simple video. Es una revelación. Un viaje profundo a una verdad silenciada, donde la imagen de la mujer no es la que te mostraron en las noticias, ni la que repiten los discursos oficiales. ¿Sabías que mientras unas luchan por no desaparecer bajo el ruido de la guerra, otras enfrentan batallas invisibles dentro de su propia sociedad, incluso rodeadas de tecnología y modernidad? Hoy vas a conocer los secretos ocultos, las realidades jamás contadas y las contradicciones más impactantes de dos mundos que coexisten en un mismo territorio, pero separados por muros, miedos y siglos de historia. Quédate hasta el final, porque lo que verás aquí puede cambiar tu manera de entender el conflicto y a ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta detrás de los titulares, los informes noticiosos y las posturas políticas oficiales sobre Israel y Palestina? Más allá del ruido de las armas, de las disputas territoriales y de los discursos inflamados, existe una realidad profundamente humana, cargada de secretos, contrastes y cicatrices invisibles. Hoy te invito a entrar en un terreno prohibido para muchos, el corazón de dos mundos que conviven, se enfrentan y se contradicen, y cuyas mujeres viven atrapadas entre la tradición, la religión y la lucha diaria por ser vistas, escuchadas y respetadas. En Israel, las mujeres han alcanzado derechos que muchas otras aún sueñan con conquistar. Participan en el ejército, lideran empresas tecnológicas y ocupan cargos políticos de alto rango. Pero esa imagen de empoderamiento es solo una parte de la historia. Porque detrás de esa fachada moderna, aún existen sectores ultraortodoxos donde la mujer está relegada al silencio, a la invisibilidad, a un rol doméstico impuesto por normas religiosas que poco tienen que ver con la equidad. ¿Sabías que en algunos barrios de Jerusalén las mujeres no pueden caminar junto a hombres en ciertos horarios o que su ropa es vigilada por guardianes de la modestia? Del otro lado del muro, físico y simbólico, está Palestina, donde la lucha por la supervivencia se mezcla con la lucha por los derechos femeninos. Las mujeres palestinas han sido madres, hijas y esposas en medio de la ocupación, pero también activistas, médicas, periodistas y resistentes. Muchas veces retratadas solo como víctimas, su historia está marcada por la dignidad de quienes se niegan a desaparecer. ¿Qué sabes tú de las poetas palestinas, de las estudiantes que cruzan puestos de control todos los días solo para ir a la universidad? ¿O de las mujeres que, pese a la presión cultural y religiosa, se atreven a levantar la voz en medios internacionales? Aquí no hay blancos y negros. Hay grises densos, dolorosos. En Gaza, por ejemplo, la religión islámica marca cada aspecto de la vida. Las mujeres usan hijab, muchas viven bajo normas conservadoras y sus decisiones personales, como con quién casarse, están frecuentemente controladas por sus familias. Pero eso no significa sumisión absoluta. Hay historias silenciadas de jóvenes que desafían esos moldes desde adentro, abogadas que defienden casos de abuso, emprendedoras que crean sus propios negocios desde las sombras y madres que educan en la resistencia silenciosa. ¿Y qué pasa cuando una mujer palestina cruza la frontera hacia Israel por razones médicas o de trabajo? Ahí, el contraste es tan violento como revelador. En cuestión de minutos, pasa de un mundo restringido a una sociedad donde otras mujeres caminan con shorts, conducen autos deportivos o comen en terrazas libres. La mirada que intercambian, aunque fugaz, dice más que 1000 discursos. Porque ambas, Israelí y Palestina, son reflejo y oposición. Son el espejo de dos culturas que comparten raíces pero eligen caminos distintos. Y sin embargo, en ambos lados hay algo que nadie te cuenta: el sufrimiento emocional, la ansiedad constante, el miedo cotidiano. Las mujeres de Israel viven con la amenaza de ataques y misiles, las de Palestina, con la presencia constante de soldados, de demoliciones, de restricciones. ¿Cómo se construye una vida plena entre alarmas y ocupación? ¿Cómo se cría a un hijo cuando sabes que su infancia estará marcada por la violencia? Este es el inicio de una historia que desafía todo lo que creías saber. Quédate para la parte 2, donde revelaremos cómo las leyes religiosas moldean el cuerpo y la sexualidad de la mujer en ambas culturas, y los secretos más oscuros que jamás se muestran en la televisión. La religión, en Israel y Palestina, no solo moldea el espíritu, moldea el cuerpo, las decisiones y hasta el deseo. En esta segunda parte, vamos a explorar cómo los preceptos religiosos, judíos e islámicos,
Dictan lo que una mujer puede o no puede hacer con su cuerpo, y como esas normas han sido utilizadas, muchas veces, como herramientas de control más que de fe. En Israel, el judaísmo ortodoxo establece reglas estrictas sobre la modestia femenina. Hay mujeres que no pueden cantar en público, que deben cubrir su cabello incluso dentro del hogar, y que se enfrentan a la censura de rabinos si deciden vestirse de forma considerada inapropiada. ¿Sabías que en algunos autobuses de barrios ultraortodoxos, las mujeres deben sentarse al fondo, separadas de los hombres? Esta segregación no es oficial, pero se impone con miradas, con presión, con miedo. En Palestina, particularmente en Gaza, el islamismo conservador también impone códigos de conducta severos. Las mujeres deben vestirse de forma modesta, evitar ciertos espacios públicos sin compañía masculina, y en algunos casos necesitan permiso de un hombre de la familia para estudiar, viajar o trabajar. Pero aquí hay un dato que sorprende. Muchas mujeres palestinas son más educadas que los hombres de su misma edad. ¿Qué significa eso? Que están listas para liderar, para decidir, para transformar, pero el sistema aún las encierra. Y es precisamente en esos silencios donde habita el secreto más perturbador, el deseo. El deseo femenino, tanto en Israel como en Palestina, ha sido históricamente reprimido, invisibilizado o directamente castigado. Las mujeres que hablan de sexualidad en público enfrentan el rechazo, la censura o incluso amenazas. Sin embargo, en la sombra, existen movimientos femeninos, secretos, clandestinos, que buscan reconectar con su cuerpo, con su placer, con su libertad. En Jerusalén, por ejemplo, hay talleres ocultos donde mujeres judías estudian el Talmud desde una perspectiva femenina, desafiando siglos de tradición. En Cisjordania, hay círculos de mujeres que se reúnen para hablar sobre autoestima, menstruación y consentimiento, temas que aún son tabú. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué estos espacios son invisibles para el mundo? Porque desafían el orden establecido. Porque muestran que, incluso en sociedades profundamente religiosas y estructuradas, la mujer sigue buscando su voz. Y cuando la encuentra, todo tiembla. Mujeres en resistencia, entre la lucha y el olvido. En medio del estruendo de los misiles, de los acuerdos rotos y las fronteras invisibles, hay una figura que rara vez protagoniza titulares pero sostiene la historia con una fuerza que conmueve, la mujer palestina. Mientras las imágenes globales nos muestran escombros y caos, lo que no se ve, lo que no quieren que veas, es que son ellas quienes mantienen viva la esperanza, resistiendo con dignidad en un mundo que parece haberlas olvidado. Mientras en Israel muchas mujeres luchan por su espacio en la política, en la ciencia y en la vida pública, en Palestina muchas otras libran una guerra silenciosa por el simple derecho a existir. Las mujeres palestinas no solo son madres o esposas de mártires, como la narrativa dominante insiste en encasillarlas. Son organizadoras comunitarias, educadoras clandestinas, médicas, poetas. Ellas son quienes cuidan, enseñan y protegen a generaciones enteras, aún bajo el peso aplastante de la ocupación y la precariedad. Pero incluso dentro de Israel, la situación de las mujeres es compleja. En un país que se autodefine como moderno y democrático, aún existen sectores ultraconservadores que imponen restricciones a la libertad femenina. Mujeres que deben obtener permiso rabínico para divorciarse. Mujeres que no pueden cantar en público si eso ofende la sensibilidad religiosa. Mujeres que, a pesar de vivir en una nación con alta tecnología y desarrollo, enfrentan realidades que chocan con esa imagen occidentalizada de progreso. El contraste no puede ser más brutal. De un lado, mujeres que enfrentan checkpoints armados para ir a trabajar o estudiar. Del otro, mujeres que lideran movimientos por la paz o dirigen compañías tecnológicas. Y, sin embargo, hay una energía común que las conecta, la voluntad de transformar, de resistir, de reclamar su voz en una región que muchas veces las reduce a cifras o estereotipos. ¿Y quién cuenta sus historias? ¿Quién les da un lugar en el relato global? Porque lo que suele mostrarse es la versión simplificada, la víctima pasiva o la heroína silenciosa. Pero lo que nunca te contaron, lo que no sale en las noticias, es que en cada rincón de esta tierra fracturada, hay mujeres construyendo puentes invisibles. A veces desde el activismo, otras veces desde la rutina, pero siempre con una resiliencia que desafía la lógica de la guerra. En campos de refugiados o en universidades israelíes,
En aldeas aisladas o en barrios multiculturals, ellas son quienes están cambiando la narrativa sin que nadie lo note. Porque la verdadera batalla, la más profunda, no se libra con armas. Se libra con decisiones cotidianas, con el acto de seguir creyendo en la vida a pesar del dolor, con la convicción de que el futuro aún puede escribirse con otra tinta. Y en ese espejo llamado Medio Oriente, es inevitable preguntarse, ¿cuántas veces hemos juzgado sin comprender? ¿Cuántas veces nos han contado solo una parte de la historia? Lo que viene a continuación revelará aún más capas de esta verdad oculta. Identidad quebrada, el alma invisible de un territorio dividido. En esta última parte de nuestro viaje, no vamos a hablar solo de geografía, ni de religión, ni de conflictos. Vamos a hablar de algo aún más poderoso, de identidad. ¿Qué ocurre con una sociedad cuando su cultura se ve atravesada por décadas de violencia, de ocupación, de propaganda? ¿Qué significa nacer en una tierra donde tu nacionalidad es una amenaza, tu lengua es una barrera, y tu fe puede ser motivo de sospecha? En Israel, una nación vibrante, tecnológica, marcada por una historia de persecuciones y supervivencia, las mujeres judías han alzado la voz con fuerza. Se han convertido en científicas, activistas, parlamentarias, empresarias que están redefiniendo el rol femenino en Medio Oriente. Y, sin embargo, muchas también denuncian la presión de sectores religiosos, los límites impuestos por leyes rabínicas o las contradicciones entre modernidad y tradición que aún persisten. Mientras tanto, en Palestina, cada mujer que camina por la calle con un niño de la mano es una declaración de existencia. Cada madre que prepara comida con racionamiento, cada joven que estudia a la luz de velas porque no hay electricidad, cada artista que pinta en muros derruidos en lugar de lienzos, están escribiendo una narrativa distinta. Una historia de resistencia sin armas, donde lo cotidiano es un acto político. Y aquí está el secreto que casi nadie se atreve a decir. Tanto en Gaza como en Tel Aviv, tanto en Ramallah como en Jerusalén, existe una red subterránea de mujeres que sueñan con lo mismo. Con paz. Con libertad. Con poder elegir sus propios destinos sin que nadie, ni Estado, ni religión, ni guerra, les imponga quién deben ser. Ese es el verdadero conflicto, no entre razas o credos, sino entre los que construyen muros y quienes intentan derribarlos con palabras, con canciones, con educación, con ternura. Y es aquí donde debemos hacer una pausa y mirarnos al espejo. Porque el relato que nos han contado, muchas veces, es una versión diseñada para dividir. ¿Cuántas veces creíste que entendías lo que pasa en esta región, sin haber escuchado realmente a quienes la habitan? Las mujeres de Israel y Palestina no son solo víctimas de un conflicto ancestral. Son la esperanza que resiste entre las grietas. Son la humanidad que florece incluso en los territorios más áridos. Son la prueba viviente de que, aunque el mundo insista en enfrentarlas, ellas siguen tejiendo en silencio una red de sororidad que trasciende fronteras. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo hayas intuido. Lo que vemos en los medios es solo la superficie. Lo que no te mostraron, lo más profundo, lo más humano, está en estas historias que hoy compartimos contigo. Te invito a que dejes tu comentario. ¿Qué pensabas antes sobre las mujeres en Israel y Palestina? ¿Y qué piensas ahora, después de ver su verdad? Comparte este video con alguien que aún cree que ya lo sabe todo. Porque solo rompiendo el círculo del desconocimiento podemos empezar a sanar. Y recuerda, esto no termina aquí. Suscríbete, activa la campanita, porque en este canal, cada historia es una puerta que se abre a lo que el mundo nunca quiso que descubrieras. Herencia olvidada. Experimentos médicos antes invisibles. Muchos ignoran que durante la primera mitad del siglo XX, comunidades en Palestina e Israel participaron en estudios médicos pioneros sobre vacunación y tuberculosis. En lugares remotos como Galilea, médicos locales y extranjeros colaboraban en clínicas móviles que viajaban de aldea en aldea. Documentos secretos revelan que se desarrollaron protocolos de salud pública compartidos entre judíos y árabes mucho antes del Estado moderno. Esa cooperación silenciosa, arraigada en el deseo de salvar vidas, se opone a la narrativa de separaciones absolutas. Literatura clandestina, poetas que desafiaron fronteras. En los barrios mixtos de Jaffa, durante los años 70 y 80, escritores palestinos e israelíes compartían cafés literarios en los que recitaban poesía en hebreo y árabe. Sus versos estaban impregnados de nostalgia, dolor,
pero también de sueños compartidos. Aquellas sesiones, prohibidas por las autoridades de ambos lados, se reinventaron bajo nombres falsos y se difundieron en fotocopias ilegales. Hoy, algunos de esos manuscritos circulan en redes íntimas, refugios de un arte que no acepta divisiones. Economía paralela, trueques entre pueblos cercados. En la frontera entre Cisjordania y territorios con mayoría israelí, existen redes de trueque informales que abastecen productos sin pasar por intermediarios oficiales. Agricultores palestinos intercambian dátiles o aceite de oliva por artesanías israelíes o servicios técnicos. Funciona como una economía subterránea basada en confianza mutua y necesidad recíproca. Este sistema no está en los registros oficiales, pero mueve miles de dólares cada mes y demuestra que el comercio también puede ser puente. Maternidades compartidas, clínicas mixtas que salvan generaciones. En localidades del noreste de Israel, algunas clínicas de maternidad ofrecen atención conjunta a mujeres judías y musulmanas. Médicas de ambas comunidades trabajan juntas para atender partos, muchas veces recibiendo a los bebés bajo condiciones de fuerte restricción social. Hoy, esos niños crecen considerados niños de paz. Bilingües, conscientes de ambas historias, con una identidad híbrida que representa una posible vía hacia la convivencia real. Cantos secretos, música que une costumbres milenarias. Grupos musicales formados por israelíes judíos, árabes palestinos y drusos interpretan composiciones que fusionan oud, violines y darbucas. Las canciones combinan textos en hebreo, árabe y arameo, contando leyendas antiguas sobre ríos, montañas y ancestros comunes. Estas actuaciones se dan en espacios clandestinos o en pequeños festivales comunitarios, lejos del gran público, pero generan emoción intensa, un lenguaje que atraviesa barreras con ritmo, canto y memoria compartida. Jóvenes rebeldes, activistas que desobedecen y construyen. En universidades como la de Tel Aviv, Haifa o Birzeit, estudiantes organizan círculos deliberativos donde judíos y palestinos dialogan sobre justicia social, derechos humanos y el futuro común. No es una clase, es una resistencia intelectual que desafía leyes restrictivas. A veces, son expulsados por protestar, pero vuelven con más fuerza. Estas juventudes demuestran que la transformación no siempre llega a través del poder, sino a través del cuestionamiento colectivo. Red de Salud Femenina, parteras que cruzan líneas invisibles. En zonas rurales de Cisjordania, algunas parteras palestinas trabajan en coordinación con hospitales israelíes para atender emergencias obstétricas. Viajan aunque tengan checkpoints en el camino, porque saben que cada minuto cuenta. Su labor salva vidas en contextos de escasez y bloqueo. Estas mujeres no son voluntarias de ONG famosas, son trabajadores de salud olvidadas que practican solidaridad desde la urgencia y sin reconocimiento público. Tatuajes de resistencia, identidades dibujadas en piel. En comunidades mixtas, jóvenes de ambos lados se tatúan símbolos compartidos, un olivo, una paloma, una palabra en 3 idiomas. Es ilegal en ciertos barrios occidentales llevar símbolos que combinen hebreo y árabe. Sin embargo, lo hacen. Con cada trazo visible, comunican que su identidad no puede ser reducida a una sola bandera. Es una forma de resistencia corporal, silenciosa pero testigo de una convicción interna. Coexistir es un acto de valentía. Economía circular textual, libros intercambiados en muros seguros. En puntos cercanos al muro de separación, hay pequeñas bibliotecas improvisadas, cajas metálicas con libros en hebreo y árabe. Cualquiera puede tomar o dejar un ejemplar, siempre bajo la consigna de respeto y devolución. Esa práctica se extiende sin permisos, pero conecta lectores de ambos lados. Se lee poesía, novelas, ensayos. Se comunican ideas que nadie quiere censurar porque se leen en secreto. Son centrales de cultura espontánea y autogestionada. Una promesa pendiente. ¿Puede el mundo escuchar lo que ellos ya viven? Lo que hace a estas historias diferentes no es solo su valentía oculta, sino la dimensión humana que representan. No son estadísticas ni problemas de Medio Oriente. Son personas que eligen construir, crear y dialogar donde otros levantan muros y fronteras. Son pequeñas acciones cotidianas que desafían el discurso dominante. Estas son solo algunas de las muchas historias que hacen este lugar único y fascinante. Cada rincón del país tiene un secreto por descubrir, y cada mujer es un testimonio vivo de la fuerza y belleza de esta cultura.
¿Qué opinas de todo lo que has aprendido hoy? Deja un me gusta si te gustó este documental. Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas descubran la verdadera historia sin secretos.